cuando se utiliza, uno de los casos en los que se utiliza at. Ya saben, ¿no? Levantando la mano ordenadamente. Ya saben cómo levantar la mano a través del Zoom. ¿Quién quiere darnos uno de los casos en los que se utiliza at? Buenas noches, Licen. Le doy la palabra a Erika Pérez. Pregunta, Licen. ¿Se me puede repetir la pregunta, por favor? Dinos un caso en el que se utiliza at. ¿Utilizamos A antes de direcciones completas? Ejemplo en inglés. She lives at Natalia Jardín. Pero dijiste direcciones completas. Te falta el número de la casa. A ver. She lives at 74 Natalia Jardín. A ver. Listo. Por ejemplo, está bien. Utilizamos at antes de direcciones completas, ¿cierto? ¿Ya recordaron? Sí. Pérez. Le voy a poner su participación. Listo, ya tenido. Ok. Por un punto de participación, ¿quién quiere decirnos otro caso en el que se utiliza at? Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, también utilizamos at antes de puntos exactos. Por ejemplo, en inglés. The cat is at the window. The cat is at the window. Está en la ventana. Punto exacto. Ajá. Es correcto. Sí. Utilizamos at antes de un punto exacto. Alcibar, muy bien. Le estoy poniendo su participación. Muy bien. Gracias. Por otro punto de participación. ¿Quién quiere decirnos otro caso en el que se utiliza at? Con un ejemplo en inglés. Le doy la palabra a Cristina Sosapanta. Se puede utilizar a para hablar acerca de las profesiones de las personas. No estamos en artículos, estamos en preposiciones. At. Ya dicen, disculpes que me... Ok, también le vi levantando la mano a Mesa Alex. Mesa Alex, dinos otro caso en el que se utiliza at. ¿No? Bueno, le doy la palabra, también le vi levantando la mano a Adriana Peralta. Buenas noches, dicen. ¿Cómo está? Utilizamos at también antes de edificios y casas, como por ejemplo, we met at the station. Es correcto. También utilizamos at antes de edificios o casas. Ejemplo, we met at the station. Muy bien. Una estación. Un edificio, utilizamos at. Y la última regla de at era, también utilizamos at antes de eventos. Ejemplo, at a party, at a conference, at a meeting. ¿Ok? ¿Ya recordaron las reglas de cuándo se utiliza at? Peralvo ya tiene su participación. Está bien. Ahora, por otro punto de participación, démosle preferencia a los que todavía no participan, ¿ya? Por otro punto de participación, ¿quién quiere decirme un caso en el que se utiliza on? Anita Ramírez. ¿Puedo yo? Buenas noches, Licen. Un caso en el que utilizamos on puede ser en direcciones incompletas. Por ejemplo, she lives on Natalia Jardín Ave, o también puede ser en expresiones estándar, como por ejemplo, your favorite song is on the radio, que podemos utilizarles en farm, island, coast, river, live, left, light,
internet, radio y TV. Correcto. Todas esas expresiones estándares utilizamos on. Y también utilizamos on antes de direcciones incompletas. Si solo conocemos el nombre de la calle, se utiliza on. Es correcto. Ramírez, le estoy poniendo su participación. Muy bien. Ok. Por otro punto de participación, ya saben, ¿no? Levantando la mano correctamente. Luis Imbaquingo. Le doy la palabra a Luis Imbaquingo. Otro caso en el que se utiliza on. Antes de las superficies planas de horizontales y verticales. ¿Un ejemplo en inglés? There are grades on the wall. There are graffiti on the wall. Or the... Ya, una pared. Una pared es una superficie plana. Si cae algo en la pared o en el techo o en el suelo, que son superficies planas, o una página que también es una superficie plana, utilizamos on. Es correcto. Luis Imbaquingo, ¿usted está en el A, me parece? Sí, del A, dicen, gracias. Luis Imbaquingo, ya tiene su participación. Muy bien. Ok. Gracias. Y el último caso que nos falta, ¿cuándo se utiliza on? ¿Quién se acuerda? Por un punto de participación. Dicen, puedo participar yo. Señor Campués, por favor, díganos. Utilizamos on si no conocemos la dirección completa o si conocemos los nombres de la calle. Sí, esa ya dijeron. ¿Y cuál es la que nos falta decir? ¿Cuál regla es la que nos falta? Las expresiones estándares. También ya dijeron. La que es antes de las expresiones estándares, la tercera, ¿qué dice? Utilizamos en superficies, dice, planos horizontales y verticales. También ya la dijeron. ¿Cuál es la que nos falta? Le doy la palabra a Andrea Segura. Para cosas que están adjuntas a otras cosas. Listo, utilizamos on para cosas que están juntas a otras cosas. ¿Un ejemplo en inglés, Andrea? She is wearing ring on the fire. On her finger. Ella está utilizando un anillo en su dedo. Un anillo en el dedo, una cosa que está junta a otra cosa. Por lo tanto, en inglés utilizamos on. She is wearing a ring on her finger. Es correcto. Segura. También ya tiene su participación. Listo. Ok. ¿Cuál preposición nos falta hoy? ¿Cuál es la que nos falta hoy? Ya vimos at, ya vimos on. La que nos falta es In. In. Listo. In. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, dicen. ¿Sí? Sí. Listo. Ok. No, déjenme acomodarlo un poquito mejor. Ya, mejor. Ok, ahí está mejor. Ya. In. Empezamos con las reglas de cuándo se utiliza in. 1. Utilizamos in si puedes estar adentro de un lugar cerrado que tiene paredes y generalmente un techo. Si estás dentro de un lugar cerrado, ¿ok? Por ejemplo, un aula, una habitación. Si estás dentro de un lugar cerrado que generalmente tiene un techo y paredes. Y que generalmente es más pequeño que una casa, ya saben, porque si estás dentro de una casa, la respuesta correcta es at. Pero si es más pequeño que una casa, por ejemplo, una habitación o un aula, utilizamos in. ¿Ok? Example, y aquí les puse algunos ejemplos en inglés. In the room. ¿Qué significa in the room? Irán traduciendo. En el cuarto. ¿Ah? En el cuarto de baño. En el cuarto. Ajá, in the room. En el cuarto. I am in the room. Yo estoy en el cuarto. In the classroom. ¿Qué significa esto? En clase. Ajá, classroom, un aula. I am in the classroom. Igual, una habitación cerrada que tiene paredes y un techo. Estoy en el aula. I am in the classroom. ¿Okay? La respuesta correcta es in, por ser un espacio cerrado.
In the living room. ¿Qué es esto? En la sala de estar. En la sala de estar, ¿ya? En el living. Una habitación cerrada con paredes y techo, la respuesta correcta es in. Si es que estamos en la sala. I am in the living room. In my bedroom. ¿Qué significa esto? In my bedroom. En mi habitación. Ajá, ¿qué es bedroom? Room es habitación y bedroom. Dormitorio. Cuarto Dormitorio. dormido. Dormitorio. Bedroom es dormitorio. Mi dormitorio igual es una habitación que tiene paredes y un techo, por lo tanto, si estoy en mi dormitorio, in. La respuesta correcta es in. I am in my bedroom. In the kitchen. ¿Qué significa esto? En la cocina. En la cocina, igual una habitación con paredes y techo. Si estoy en la cocina, I am in the kitchen. La respuesta correcta es in. In bed. ¿Qué significa in bed? En la cama. En la cama. Si estoy en la cama, la respuesta es in. Un espacio cerrado, ¿no? También se puede utilizar en ese sentido. Si estoy en un espacio cerrado, in bed. Y cualquier otro espacio cerrado que ustedes puedan pensar, la respuesta correcta es in. Example. I'm in a room. Ya, noten que aquí utilizo in. But I'm on the floor. Aquí utilizo on. ¿Quién me puede explicar bien por qué estoy utilizando on aquí? Porque está sobre una superficie plana. Tal Correcto. vez. Floor, a floor se le trata como superficie plana, piso. Por lo tanto, la respuesta correcta antes de floor es on. Y aquí, ¿por qué estoy utilizando in? ¿Quién me quiere explicar? Porque es una habitación con paredes y techo. Correcto. Un espacio cerrado, room, se le trata con in. Es por eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí es in porque es room y aquí es on porque es floor. ¿Ok? Estamos aprendiendo. Muy bien. Y este otro ejemplo, she has makeup in her purse. ¿Qué significa esta oración? Ella tiene maquillaje en su bolso. Ajá, ella tiene maquillaje en su bolso. En su bolso. Un espacio cerrado. Si es que tengo algo en el bolso, la respuesta correcta es in. Igual se le puede utilizar en ese sentido, ¿no? Para espacios cerrados, generalmente más pequeños que una casa. Si hay algo adentro, la respuesta es in. In her purse, en su bolso. Muy bien. Número 2. Utilizamos in antes de pueblos, ciudades y países. Y continentes también, ¿no? Example. I live in Cayambe, in Ecuador. ¿Qué significa esta oración? Yo vivo en Cayambe, Ecuador. Listo. En Cayambe. Cayambe es una ciudad. Si estamos hablando de ciudades, la respuesta es in. I live in Otavalo, o I live in Quito, o I live in Ibarra, ¿ok? Antes de ciudades, la respuesta es in, si es que estamos en tal ciudad, ¿ok? In Ecuador, también antes de países. I am in Ecuador, I am in Argentina, I am in Colombia, ¿ok? Antes de países, si es que estamos en un determinado país, se utiliza in, ¿de acuerdo? Es lo que nos está diciendo esta regla. Utilizamos in antes de pueblos, ciudades y países. Continentes también, ¿ya? Y esta última. Andrew is in town. ¿Qué significa esta oración? Andrea está en el pueblo. Andrés está en el pueblo. Pueblo, ¿ok? Ya saben, utilizamos in antes de pueblos, ciudades y países. Sea que esté su nombre común o su nombre propio, la respuesta es in. Andrew is in town. En el pueblo. ¿Ok? Andrés está en el pueblo. La respuesta en inglés es in, porque es un pueblo. ¿Ok? Si estuviese aquí city, igual, porque utilizamos in antes de pueblos, ciudades o países. Sea que esté su nombre propio o un nombre común. ¿Ok? Andrew is in the city. ¿Ok? Ya. Vamos bien, ¿no? Primera regla de cuando se utiliza in, si es que puedes estar dentro de un espacio cerrado,
Y número 2, si estás en un pueblo, en una ciudad o en un país. ¿Ok? También se utiliza in en esos casos. Número 3. Vamos a ver qué dice la tercera. Ok, dice, utilizamos in antes de lugares al aire libre, ¿ok? Que tienen un límite. Ahora, les explico algo. Estas reglas que están aquí, digamos, es la regla general. Al momento de ustedes dar la prueba, ustedes van a ver, bueno, estoy analizando 12 reglas a la vez. Algunos podrían interpretarme, bueno, aquí va on porque es una superficie plana. Puede ser que sí. La interpretación tal vez no esté mal. Pero en todo caso, observemos los ejemplos, ¿ya? Los ejemplos nos ayudan a identificar cuál es la respuesta correcta en cada caso, ¿ya? Por eso es que también deberían estudiarse los ejemplos de cada una de las reglas que les di. Antes de tal palabra se utiliza o on, o in, o at, ¿ok? Entonces, número 3 dice, utilizamos en antes de lugares al aire libre que tienen un límite. Ejemplos de lugares al aire libre que tienen un límite. Aquí tenemos in a garden. ¿Qué significa esto? En el jardín. Ajá, en un jardín. Un jardín es un lugar al aire libre, pero que tiene un límite. Un jardín. I am in a garden. Estoy en un jardín. I am in a park. ¿Qué significa esto? En el parque. En un parque. Ajá. Yo estoy en un parque. Un parque. Igual, un lugar al aire libre que tiene límites. Por lo tanto, la respuesta es in. Para garden y para park, la respuesta es in. In a forest. ¿Qué significa esto? En un bosque. En un bosque. Igual un bosque, un lugar al aire libre que tiene límites. Por lo tanto, la respuesta es in a forest. In a river. ¿Qué significa esto? Río, en un río. En un río. Ajá. ¿Recuerdan lo que les dije en la clase anterior? Que si decimos on a river, es porque está al lado. El ejemplo era, London is on the river Thames. ¿Ok? Londres está en el río Thames. Lo que significa es que Londres está al lado del río Thames. Si utilizo on a river, al lado del río. Y si utilizo in a river, ¿qué significa esto? En el río. Que está dentro del río. ¿Ok? Entonces, in a river significa que está dentro del río. Muy bien. In the sea, ¿qué significa esto? En el océano. En el mar. Ajá. In the ocean, en el océano. In the water, en el agua. ¿Ok? Todos estos casos utilizan in. Porque da a entender que está metido en el agua. O en el mar o en el océano. In the sea, in the ocean, in the water. Esta de aquí, in a swimming pool. ¿Qué es esto? La piscina. Swimming pool es una piscina. Está en la piscina, adentro, la respuesta es in. In a swimming pool. In the desert. ¿Qué significa esto? En el desierto. En el desierto. Igual un lugar al aire libre que tiene límites. Antes de desert se utiliza in. ¿Ok? In the desert. In a parking lot. ¿Qué significa esto? En un estacionamiento. Parking lot, estacionamiento. Un estacionamiento, un lugar al aire libre que tiene límites, por lo tanto la respuesta es in. Correcto. Antes de todos estos ejemplos, ya saben, la regla general dice, antes de lugares al aire libre que tienen un límite, utilizamos in. Y los ejemplos son lo que nos ayuda a concretar más, para no dejar a la interpretación libre de cada uno. Los ejemplos nos ayudan a hacerlo más concreto. Antes de estas palabras, utilizamos in. In a garden, in a park, in a forest, in a river, in the sea, in the ocean, in the water, in a swimming pool, in the desert, in a parking lot. River es la única que también puede decir on, ¿no? In a river or on a river. Las dos está bien para river. Nada más que tiene un significado diferente, ya saben, ¿no? Y les puse un ejemplo, una oración. Dice,
I love swimming in the sea. ¿Qué significa? Amo nadar en el mar. Amo nadar en el mar. O me encanta nadar en el mar. ¿Okay? Aquí la respuesta es in, porque está aquí la palabra sea. Antes de sea se utiliza in. La interpretación es un lugar al aire libre que tiene límites. ¿Okay? Pero en sí, antes de sea se utiliza in the sea. Bien. Y la última regla, número 4. Dice, utilizamos in en estas expresiones estándares. Resulta que in también tiene expresiones estándares. Recuerdan que cuando vimos on, dijimos, utilizamos on antes de estas expresiones estándares. On a farm, on an island, on the coast, on the left, on the right, on the internet, on the radio, on television, ¿ok? Esas son las expresiones estándares para on. Pero resulta que in, lo que dice aquí, también tiene sus expresiones estándares, pero son diferentes. Son expresiones estándares diferentes a las que tenía on. Veamos. In the newspaper. ¿Qué significa in the newspaper? En el periódico. En el periódico. Si es que leímos algo interesante en el periódico, en inglés diríamos, I found it in the newspaper. ¿Ok? A pesar de también ser, se podría interpretar que esto también es una superficie plana, por lo tanto es on. La interpretación está correcto, pero en realidad por cuestión de costumbre de cómo se habla el idioma inglés, antes de newspaper utilizamos in. Es una cuestión de expresión estándar. Se le trata, en el inglés, al newspaper se le trata como una expresión estándar. La respuesta correcta es in antes de newspaper. ¿Ok? En el periódico. In the sky. ¿Qué significa? En el cielo. En el cielo. Hay una estrella en el cielo. There is a star in the sky. La respuesta es in. In a photograph. ¿Qué significa? En una fotografía. En una fotografía. Si vimos a alguien en una fotografía, I am in the photograph. ¿Okay? Yo estoy en la fotografía. I am in the photograph. La respuesta correcta es in. A pesar de que también se podría interpretar que fotografía es una superficie plana, se le trata como una expresión estándar. In. La respuesta correcta antes de photograph es in. In the front. ¿Qué significa in the front? En el frente. Ajá, al frente. And in the back. ¿Qué significa in the back? La parte de atrás. Ajá, atrás. Si hay alguien delante o si hay alguien detrás, en inglés se utiliza in. ¿Ok? Veamos unos ejemplos en inglés. Who is the woman in that photograph? ¿Qué significa? ¿Quién es la mujer en la fotografía? Listo. Es una pregunta, ¿no? Está preguntando. ¿Quién, who, es la mujer en la fotografía, en esta fotografía? ¿Ok? Tenemos una fotografía y hay una mujer en la fotografía. Y estamos preguntando quién es esa mujer. Utilizamos in porque está photograph, por ser una expresión estándar. Por eso la respuesta correcta aquí es in. ¿Ok? Por photograph. Y la última oración. The car is in front of the truck. ¿Qué significa esto? El auto está delante del camión. Listo. The car, el auto o el carro, está delante, in front, delante of the truck, delante del camión. ¿Ok? Hay un carro delante de un camión. En inglés, the car is in front. La respuesta aquí es in porque antes de front se utiliza in. Es una expresión estándar. In front. ¿Ok? Es una expresión estándar. Por lo tanto, la respuesta es in. The car is in front of the truck. Vamos a ver si recordamos todas las reglas de cuándo se utiliza in. Número 1. ¿Cuándo se utiliza in? Dentro de un lugar con paredes. Está dentro de un lugar cerrado. Correcto. Si puede estar dentro de un lugar cerrado, que generalmente tiene paredes y un techo, y que generalmente es más pequeño que una casa, se utiliza in. ¿Ejemplos en inglés? In the bathroom.
In the bathroom. En el In baño. the bed. In bed. In bed, en la cama. In the kitchen. In the kitchen, en la cocina. Listo. Antes de una habitación se utiliza in. Excelente. La segunda regla, ¿qué dice? ¿Cuándo se usa in? Estamos in, dice antes de pueblos, ciudades y países. Example. I live in Cayambe. Listo. Si es que estamos en un pueblo, en una ciudad, en un país o en un continente, en una ciudad, en un continente, se utiliza in. ¿De acuerdo? I live in Cayambe. Regla número 3. ¿Cuándo más se utiliza in? Antes de lugares al aire libre que tienen un límite. Bien. Ejemplo en inglés. In the sea. Este es aquí, ¿no? In a garden, in a park. In a garden. In a forest. In a river. In the sea, in the ocean. Todos estos ejemplos, ¿no? Lugares al aire libre que tienen un límite, utilizamos in. Todos estos ejemplos, utilizamos in. Muy bien. Y número 4. ¿Cuándo más se utiliza in? En expresiones estándares. Tales como. In the newspaper. In the sky. In a photograph. In the front. In the back. Listo. Número 4, utilizamos in antes de estas expresiones estándares. Son 5 para él. In the newspaper, in the sky, in the photograph, in the front, in the back. Antes de todas estas expresiones estándares, la respuesta correcta es in. ¿Ok? Y tenemos un caso especial. Terminamos con este caso especial y les mando un deber. ¿Ya? Dice, caso especial. Podemos utilizar tanto in como at antes de estos lugares. ¿Ok? Hay algunos lugares que se pueden utilizar tanto in y at. In a hospital or at a hospital. Un hospital es un edificio, ya saben que antes de edificio se puede utilizar at, pero resulta que antes de hospital también se puede utilizar in. ¿Ok? In a prison or at prison. Una prisión, igual es un edificio. Normalmente utilizaría at por ser un edificio, pero también se puede utilizar in antes de prison, prisión. In a hotel or at a hotel. También se puede utilizar in antes de hotel. In a restaurant, en un restaurante. También se puede utilizar in antes de restaurante. Entonces, antes de estos 4 lugares, se puede utilizar tanto in como at. In a hospital, in prison, in a hotel, in a restaurant. ¿Ok? Son 4 lugares que además de aceptar at, también aceptan in. Sin embargo, eso es importante. Sin embargo, la diferencia entre utilizar in o at antes de estos lugares suele ser el tiempo que uno va a estar en dicho lugar. ¿Ok? Entonces, dependiendo en cuál utilizo antes de estos 4 lugares, si utilizo in o si utilizo at, la diferencia suele ser el tiempo de estadía en ese lugar. Ejemplo, he is in prison. He is a criminal. ¿Qué significa esta oración? Él está en la Él está en prisión. Él es un criminal. Listo. He is in prison. Él está en prisión. Él es un criminal. Si utilizo in, da a entender que él está en la prisión, adentro. ¿Ok? Por haber hecho algún crimen. Y si utilizo at, he is at prison, he is visiting. ¿Qué significa? Está visitando. Listo. Si utilizo at antes de prison, da a entender que solo está de visita. Va a estar un tiempo más corto en la prisión. Solo está de visita. He is at prison. Es muy interesante cómo el sentido de la oración cambia solamente porque cambia la preposición. Si utilizo in antes de prison, va a estar ahí por mucho tiempo. Él es un criminal, está preso. ¿Ok? Y si utilizo at antes de prison, él no está preso. Él lo que está visitando la prisión. De pronto algún familiar. ¿Ok? Entonces, la duración de la estadía cambia dependiendo de cuál preposición utilizó antes de estos 4 lugares.
in at hospital, in at prison, in at hotel, in at a restaurant. ¿Ok? La duración cambia. In más largo, at más corto el tiempo. Y el último ejemplo que tengo aquí dice, she is in hospital. She is hospitalized. ¿Qué significa esta oración? Ella está en el hospital. Ajá. Está Ella hospitalizada. está Hospitalizada. Ella está en el hospital. Ella está hospitalizada. Va a estar más tiempo. Y si utilizo at, she is at hospital, she is visiting, ¿qué significa? Ella está hospital. She is visiting. Está de visita. Listo. Si utilizo at, la duración de la estadía es más corta. She is at hospital. Si yo digo en inglés así, she is at hospital, doy a entender que está de visita. Y si yo digo she is in hospital, doy a entender que está hospitalizada. ¿Ya? Interesante, ¿no? Cómo el significado de la oración en inglés cambia solo porque usa una preposición diferente. Pero recuerda, solamente estos 4 lugares permiten el uso de in o de at. Solo estas 4. ¿Ok? Ese es un caso especial. Antes de estos 4 lugares que normalmente utilizarían at, también se permite in. No más que cambia el significado de la oración un poquito. ¿Ok? Cambia la duración de la estadía. ¿Están listos para un deber? ¿Quieren un deber? Sí. ¿Quieren un deber? Sí, Lice. Muy bien. Este va a ser su primer deber conmigo. ¿Ok? Homework. Dice, en su cuaderno, sintetizar la unidad de preposiciones del lugar en un mapa conceptual que no exceda 2 páginas. Ok, les voy explicando hasta ahí, ¿ya? Sintetizar. ¿Qué significa sintetizar? Un resumen. Un resumen de la unidad de preposiciones del lugar. Todo lo que hemos visto hasta ahora son las preposiciones del lugar. At, on, in. Un resumen en su cuaderno de la unidad de preposiciones del lugar. El resumen en un mapa conceptual. ¿Saben lo que es un mapa conceptual? Sí, Lice. Listo, en un mapa conceptual. Puede ser en uno que es de árbol. ¿Sí saben cómo es el mapa conceptual de árbol? Está aquí el título, preposiciones del lugar, baja para abajo y se abre en 3, at, on, in. ¿Okay? O puede ser en un mapa conceptual de llaves. El de llaves está aquí el título principal, preposiciones del lugar, abre llave, tenemos at, on, in. Y cada una también abre llave. ¿Okay? Cualesquiera de las dos van a hacerlo en su cuaderno. ¿Okay? Un mapa conceptual. Una pregunta, Lice, ¿puede hacer en Word el deber? Es más fácil en el cuaderno. O en hoja, Lice. Porque todo estoy haciendo en el cuaderno o en hoja. Es más fácil. A mano. A mano es mucho más fácil que en computadora. Hacer un mapa conceptual. ¿Ya? Entonces, por favor, háganlo a mano. ¿Ok? Sea en una hoja o en un cuaderno. En su cuaderno de inglés. ¿Ok? Licenciado, disculpe, de todo lo que hemos visto de and, on, in. Sí. Ya. ¿Ya? Este resumen no debe exceder 2 páginas, que no exceda 2 páginas, máximo 2 páginas. ¿Por qué me toca ponerles esto? Porque en años pasados también les he mandado el mismo deber y me han hecho un resumen en 5 páginas. ¿Ustedes creen que 5 páginas es un resumen? No, no es cierto. Un resumen, sintetizado, ¿ok? Máximo 2 páginas. No les debería ir más espacio que 2 páginas, ¿de acuerdo? Mencionando todas las reglas gramaticales de cada preposición, ¿ok? Cada preposición tenía 4 reglas gramaticales. At tenía 4, on tenía 4, e in tenía 4, ¿ok? Entonces dice, mencionando todas las reglas gramaticales de cada preposición, ¿ok? Su mapa conceptual, por ejemplo, si es que hacen el de llaves, aquí está el título, preposiciones del lugar, abre llave, at, abre otra llave, dentro de la llave de at,
mencionaría las 4 reglas. Utilizamos at antes de direcciones completas. Utilizamos at antes de puntos exactos. Utilizamos at antes de eventos. ¿Ok? Así. Entonces, mencionando todas las reglas gramaticales de cada preposición y por lo menos un ejemplo en inglés de cada regla gramatical. Entonces, a cada regla gramatical le van a acompañar de por lo menos un ejemplo en inglés. Ejemplo. Utilizamos at antes de direcciones completas en inglés. Ejemplo. She lives at S374 Natalia Harin Avenue. ¿Ok? Utilizamos at antes de puntos exactos. Ejemplo. The cat is at the window. ¿Ok? Entonces, deben mencionar todas las reglas gramaticales de cada preposición y por lo menos un ejemplo en inglés de cada regla gramatical. ¿Está claro el deber? Licenciado, una preguntita, disculpe. Ese deber, no sé si ese fue el que usted subió a la plataforma Edmodo para realizar. Porque ese deber ya se hizo o ¿cuántos deberes con este ahorita? Conmigo es el primer deber. Yo sé que Licenciado. usted está recogiendo la Licen Rosita. Ya. La forma que esté trabajando Licen Rosita respecto a deberes con el segundo B, pues ella sigue, ¿no? En todo caso, si es que el segundo B ya hizo esta tarea, listo, ya está hecho. A los que les faltaría es al segundo A, ¿ok? Sí, licenciado, porque yo ya tengo hecho ese deber. Ya tienen hecho ya, bacán, listo. Si ya lo Sí, tienen, yo también ya tengo hecho ese No, deber. licenciado. Licenciado, sí tenemos ese deber, pero solo era con la regla A. Falta ok, el entonces resto. complétenlo. Ahorita ya deben completarlo y subirlo completo a la... ¿Cómo? O sea, que haríamos un mapa conceptual de las clases de hoy día, sería. Porque la Exacto. Si todavía les falta completar el mapa conceptual, entonces el deber para ustedes sería completar el mapa conceptual, ¿ok? A los del segundo A sería hacer del mapa conceptual de todo. Add on in. ¿Está claro el deber? No está difícil, ¿no es cierto? Nomás de pronto dedicarse un ratico a hacer un mapa conceptual muy bonito. ¿Alguna otra pregunta o ya puedo dar por terminada la clase? Sí, Listen. Listo, eso es todo por hoy. Listen, yo tengo una preguntita. Dígame. Listen, ¿y cómo es? Yo vi en su materia subido al Edmodo, como dijo la compañera. Entonces, es el mismo. Entonces, y esa tarea, la verdad, falta completar por ahí algo nada más. Entonces, sí, ya estaba haciendo ya.